Buenas tardes, mi nombre es Manuel de Jesús Hernández Garay, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas del programa educativo Licenciatura en Historia a Distancia del cuarto semestre en la asignatura de Seminario de Investigación. El motivo de esta exposición es mostrar los avances y el tema de investigación, la transformación de la infraestructura cultural y educativa en Zacatecas durante y después de la Revolución Mexicana de 1914 a 1940. Como introducción, la Revolución Mexicana inicia en 1910, un fenómeno fundamental en la historia de nuestro país, y provocó pues grandes transformaciones políticas, sociales y culturales. Zacatecas tuvo un papel fundamental en esta revolución, ya por su batalla que tuvo y pues se difundieron ideales revolucionarios. Esto lo coloca como un caso ideal para analizar las reformas educativas y culturales impulsadas desde el movimiento revolucionario. El objetivo general de esta investigación es analizar cómo se transformó la infraestructura cultural y educativa en Zacatecas durante y después de la Revolución Mexicana, comprendiendo el impacto de estas reformas en lo que viene siendo su identidad y la cohesión social en la región. Como justificación, busco estudiar el impacto de la Revolución Mexicana a nivel regional, específicamente en Zacatecas, y pues entender cómo estos procesos vivieron adaptándose a los contextos locales, ya que Zacatecas fue protagonista en este escenario revolucionario. También comprender la transformación educativa, ya que fue clave no solo porque se modificaron las instituciones, sino que influyeron en la construcción del tejido social zacatecano. Y también como investigación aporta un debate historiográfico nacional al integrar una perspectiva regional hacia esos legados educativos y culturales de la Revolución, enriqueciendo nuestra comprensión histórica y social de México. Como pregunta de investigación, ¿cómo influyeron las políticas educativas revolucionarias en la transformación de las instituciones culturales y educativas en Zacatecas? No solo fueron las estructuras materiales, sino que también impulsaron un proceso cultural que reconfiguró las relaciones sociales y fortaleció la identidad regional, integrando valores nacionales y locales en la comunidad zacatecana. Como problematización, veo que la revolución como un punto de inflexión. Los retos y tensiones en la implementación de las políticas educativas, el dilema entre la imposición de una reforma externa o la necesidad local, tensiones culturales y la persistencia de desigualdades educativas en las comunidades indígenas en las que nuestros Zacatecas también tenían parte. Como hipótesis, pues dos, lo que vienen siendo las políticas educativas revolucionarias transformaron la infraestructura y funcionamiento de las instituciones culturales y educativas, alineándose con las demandas sociales y políticas. Las reformas culturales propiciaron un renacer de la identidad cultural zacatecana, fortaleciendo el tejido social. Las políticas educativas y revolucionarias modificaron la infraestructura física y el funcionamiento interno de las instituciones culturales y educativas en Zacatecas, eso sin lugar a duda. Estos cambios se adaptaron a las nuevas demandas sociales y políticas surgidas tras la Revolución Mexicana. Pues, por lo tanto, las reformas culturales impulsadas desde estas políticas, creo yo que estimularon un renacer en la identidad cultural zacatecana. Objetivos, tengo general, analizar la transformación cultural y educativa en Zacatecas desde 1914 hasta 1940. Específicos tengo dos, es identificar políticas educativas revolucionarias clave y examinar el impacto de la reforma, bueno, estas reformas en la identidad. Como marco teórico, describo la teoría de educación revolucionaria, que impulsó la creación de un sistema educativo orientado a responder a las demandas sociales y políticas de su momento, transformando la educación en una herramienta estratégica para la construcción de una nación-estado. La democratización del acceso al conocimiento y la educación como un instrumento de cambio social y como fomento de la identidad nacional y local. Como metodología, estoy utilizando un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos para entender integralmente la transformación cultural y educativa en Zacatecas. También métodos cualitativos como entrevistas semiestructuradas, que me permitirán captar las percepciones y experiencias de historiadores, educadores y miembros de la comunidad sobre el impacto de estas reformas educativas y la cultura postrevolucionaria. Métodos cuantitativos, pienso yo como con encuestas para recoger datos sobre la percepción actual de la infraestructura educativa y cultural, y así como indicadores históricos de acceso y desigualdad educativa que hubo. Instrumentos a aplicar, pues pienso, como dije, estas encuestas dirigidas a estudiantes, educadores y a la comunidad para medir la percepción sobre la infraestructura y el legado educativo de la revolución.
También entrevistas semiestructuradas con expertos y funcionarios para profundizar en los procesos históricos que moldearon la educación y pues esta cultura local en la cual formamos parte. Como instrumento de investigación hay ejemplo de lo que viene siendo la encuesta aplicar. En la sección 1 son datos demográficos, en la sección 2 experiencias educativas y lo que viene siendo sección 3 una percepción histórica, en la cual por medio de una respuesta abierta trato de encontrar el legado más importante de la Revolución Mexicana de acuerdo a la percepción y también viene en su opinión qué aspectos de educación han mejorado desde la Revolución y es una respuesta meramente abierta. Mantengo ejemplo de preguntas para entrevistas semiestructuradas. Mm, una de ellas es, ¿qué cambios significativos has observado en la infraestructura educativa en Zacatecas desde la Revolución Mexicana? ¿Cómo consideras que la educación rural influyó en la educación, en la identidad cultural de Zacatecas? ¿Y cuáles fueron los principales retos en la implementación de políticas educativas durante y después de la Revolución? ¿Qué rol desempeñan hoy las instituciones educativas en la preservación de la cultura zacatecana? Como cronograma de trabajo de marzo a junio del 2025, lo que nos queda para este semestre. En marzo estoy teniendo un poquito de problemas en la revisión bibliográfica. Los libros principalmente es difícil de conseguirlos y he tratado de ir a las bibliotecas públicas de nuestro estado, pero creo yo que voy en buen camino. Voy a encontrar lo que es la bibliografía necesaria. El marco teórico y el diseño de metodológico, pues creo yo que voy bien. En abril, diseño de instrumentos y trabajo de campo. Me voy a utilizar este tipo de encuestas como ya se los había manejado. En mayo, el análisis de datos y la redacción de estos resultados. Es un mes un poco pesado porque tenemos trabajos finales en diversas materias, pero nos daremos ese tiempo. Y pues la redacción final y la revisión y entrega de nuestro trabajo de investigación. Para esto, para terminar este semestre. He tenido avances durante este semestre. Yo entiendo que tuvimos paro y pues aún así nos adaptamos a las circunstancias. En revisión bibliográfica y antecedentes, pues sigo investigando. En la selección del marco teórico, estoy buscando teorías que permitan abordar el fenómeno desde diferentes perspectivas y más que nada justificarlo, ¿verdad? El diseño y validación de instrumentos para recolección de datos, pues considero la inclusión de preguntas abiertas para captar información cualitativa complementaria y pues mi planificación de trabajo de campo. Es un poco difícil porque el tiempo a veces no nos lo permite, pero haremos lo necesario para poder cumplir en tiempo y forma. Como relevancia social y cultural, para mí me apasiona este tema, al momento de ver que este estudio radica en comprender el legado de la Revolución Mexicana eh, y más que nada en la educación que se ha tenido. Valorar estas transformaciones históricas, cómo han moldeado nuestra identidad regional de Zacatecas, el sentido de pertenencia que tenemos, la cohesión social, sobre todo. Además, pues ofrece una base para reflexionar críticamente sobre los retos y oportunidades actuales del sistema educativo y cultural, destacando su papel en el desarrollo y pues en el fortalecimiento de nuestras comunidades. Lo que tengo que realizar, pues es implementación de trabajo de campo, que es algo pesadito, pero pues no imposible. Recolección de esa información, esos datos, análisis detallado de estas mismas y redacción de los primeros resultados preliminares. Esta es una preparación para presentación de resultados también que la tengo que entregar como trabajo final y pues es el reto que tengo que cumplir. Como tema complementario, en lo que viene siendo la bibliografía, en el apartado de 50 años de investigación histórica en México, en lo referente al tema de perdurabilidad de la historia de Jacques Derrida, eh, por Benjamín E. Mayer de la Universidad de Anáhuac, se me hace interesante este tema por una serie de razones. La primera es que es estructuralmente imposible que la historia sea totalmente legible o comprensible en su totalidad, pero esto no es una imposibilidad, es a la vez la condición necesaria para que la historia exista y perdure. La historia es sistemáticamente irreductible y sin embargo necesaria. Este es parecer algo filosófico, pero tiene un ejemplo de ser. Mm, el ejemplo de ello, pues, es el COVID-19, ya que la historia como tal nunca será completamente clara ni definitiva. Siempre habrá aspectos que escapen o se contradigan de nuestra realidad.
Esa imposibilidad de la historia según Derrida, esa misma historia es necesaria para aprender y tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces la historia persiste y perdura porque es imprescindible para nuestra comprensión de nuestro mundo actual. Para Derrida, insiste en que ningún presente histórico puede coincidir plenamente consigo mismo. Es decir, ninguna experiencia o relato histórico está completamente presente o plenamente legible. Así pues, esta idea, no coincidencia, es constitutiva tanto de la historiosidad como de la historia misma, ya que, por ejemplo, un personaje famoso como Cristóbal Colón, en los próximos años, dirán los historiadores o el público en general, pues que la realidad puede sorprendernos, pueden surgir otras nuevas investigaciones, cambios sociales, movimientos políticos que vayan a transformar lo que claramente se le interpreta en su mismo legado. Y pues vemos que la historia pues va cambiando. Una idea principal que me llama mucho la atención de este documento es la perdurabilidad en la historia, ya que no es una permanencia en un sentido estable o absoluto, sino que no es coincidencia y es la necesidad y legibilidad de lo que hace que la historia persista y siga siendo un campo necesario y vivo para la reflexión y el estudio. Por eso es muy interesante. Pues como ejemplo, una fotografía. Digamos que tenemos una fotografía de nuestra familia y esa fotografía es historia porque muestra momentos del pasado que ya no volverá. Y cuando la vemos podemos revivir plenamente esta historia. Sin embargo, esa imagen nos ayuda a entender y a recordar hechos del pasado, aunque sepamos que nunca será igual al presente. Y estos detalles, son lo que fue. Por eso es muy importante este tema y quien dice la historia, pues perdura. Y esa perdurabilidad que nos dice Jacques de Rennes, pues es muy, muy, muy interesante y es lo que me llama la atención de este pequeño artículo. Gracias.